El Calafate es la entrada a los glaciares de la Patagonia, uno más espectacular que el otro. Perito Moreno es el más conocido, pero atención, no es el único. En este video te voy a contar cómo ver los glaciares y otras cosas que puedes hacer desde el Calafate. Así que vamos. Hola viajeros y viajeras, ¿cómo están? Acá Matías de Vivo de Viajes. Antes de empezar este video les tengo que decir que yo me dedico a organizar viajes a la Patagonia y si se quieren poner en contacto conmigo, abajo en la descripción les voy a dejar un enlace para que me puedan contactar. Listo, terminamos con el chivo publicitario, como decimos en Argentina, y empecemos con el contenido. Bueno, el Calafate es un pueblo en la Patagonia, pueblo de aproximadamente 22.000, 25.000 habitantes, depende qué temporada. Está en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia, en la zona de la cordillera de los Andes y de los glaciares, por eso es la puerta a los glaciares, y sobre el lago Argentino. El lago Argentino, que es enorme, tiene unos 1.415 kilómetros cuadrados, es como 7 veces la ciudad de Buenos Aires, para que se lo imaginen, para que lo dimensionen. El lago Argentino recibe agua de los glaciares, por eso van a ver cuando lleguen, seguramente en avión, al Calafate, eso lo vemos más adelante, van a ver el color, que es un color medio, como decimos, lechoso. Es por la cantidad de sedimentos y minerales que recibe de los glaciares. Glaciares como el Perito Moreno, el Uppsala y el Onelli, que son los tres que vamos a estar hablando principalmente en este vídeo. Todos están dentro del Parque Nacional Los Glaciares. ¿Quién descubrió y le puso el nombre al lago Argentino? Un señor llamado Francisco Pascasio Moreno. Ahora entienden de dónde viene el nombre del glaciar Perito Moreno, que era un cartógrafo, autodidacta y explorador que llegó a la zona a finales del 1800 con el objetivo de delimitar también, de cartografiar y marcar los límites entre Argentina y Chile. Bueno, a finales de los 80 llegó Francisco Pascasio Moreno, pero antes, por supuesto que antes estaban los tehuelches, eran los indios que habitaban esta zona de la Patagonia. O sea, a finales de los 80, 1877, llegó Francisco Pascasio Moreno, pone el nombre del lago Argentino y el gobierno argentino pone el nombre del glaciar Perito Moreno en 1917, en honor al Perito. Bueno, ya saben de dónde viene el nombre de lago Argentino, glaciar Perito Moreno, y ahora se estarán preguntando, ¿y el nombre del Calafate? Bien, el Calafate es una planta, casi más un arbusto patagónico, seco, pinchoso, así que casi no te querés ni acercar. La leyenda dice, antes que nada, los tehuelches migraban en el invierno, tenían que dejar la zona de la cordillera de los Andes porque nevaba mucho y se quedaban sin comida. Los tehuelches vivían de la caza del guanaco, entonces se tenían que ir a zonas más bajas de la Patagonia, más cercano de la Cueva de las Manos, diría, sobre la Ruta 40. Yo les voy a ir poniendo mapas mientras vamos haciendo el vídeo para que ustedes se vayan orientando. Entonces, de la cordillera de los Andes migraban a la zona más de la meseta de la Patagonia, que es donde no había nieve, y podrían seguir cazando guanacos. Testimonio de eso es la Cueva de las Manos, cerca relativamente, para las distancias patagónicas, cerca del Calafate. Bien, en una de estas migraciones, una anciana llamada Conex, que ya estaba muy viejita y que no podía acompañar a la tribu, se quedó en la montaña a pasar el invierno, sola con provisiones. Cuando pasó el invierno, los pájaros fueron los primeros que regresaron y ella les preguntó, hey, ¿por qué se fueron y me dejaron sola? Y los pájaros le dijeron, bueno, porque tenemos que buscar refugio y comida, si no nos podemos alimentar. Entonces la anciana se transformó en un arbusto que genere protección y que además tenga un fruto y que ese fruto sea la comida para los pajaritos. Por eso se dice que si probás el Calafate, que es un fruto bastante amargo, el que prueba el Calafate siempre regresa al Calafate. De ahí viene el nombre del Calafate, según leyenda tehuelche. Bien, avancemos. Espero que les haya gustado. A mí me parece muy romántico y muy bonito. ¿Cómo llegar a el Calafate? Bueno, viajeros y viajeras, las distancias en la Patagonia son enormes. Ténganlo en cuenta esto. Y también sepan que no tenemos trenes, la red ferroviaria nunca avanzó, no tenemos autopistas, las rutas son de 2 carriles, o sea, en direcciones opuestas, no hay autopista. Y para que ustedes se den una idea, un vuelo de Buenos Aires al Calafate son aproximadamente 3 horas y media. Piensen, si yo me tomo un vuelo de 3 horas y media, ¿cuánta distancia es? ¿Sí? Digo, para que lo dimensionen, hay que planificar bien los viajes en Argentina porque las distancias son enormes. Es un país que tiene poca infraestructura y es enorme. Entonces hay que planificar bien los movimientos. Ya se lo pueden imaginar, la mejor manera de llegar al Calafate es en avión. Por suerte hay unos 13 vuelos al día, por lo tanto está muy bien comunicada
por vía aérea. Dijimos, trenes no hay, y en bus son entre 40 y 55 horas. ¿Sí? Yo siempre les digo, piensen, si te tomas un bus de 55 horas, cuando llegas al destino necesitas un día más para reponerte. Entonces, seguramente es más barato, pero después también vas a sentir el desgaste cuando llegues al destino. Los que sí funcionan muy bien son los buses cortos, los trayectos cortos de 4 o 5 horas, ya sea a Chile o al norte del Calafate de Chaltén. Esto se los voy a contar más adelante en el vídeo. Bueno, volvamos a los glaciares. Parque Nacional Los Glaciares cuenta con 47 glaciares y todos descienden del Campo de Hielo Sur. Si miran en un mapa, tenemos Campo de Hielo Norte, en la zona de la carretera austral, y Campo de Hielo Sur, que es la zona del Calafate, Chaltén, las Torres del Paine en Chile. Todos los glaciares salen del Campo de Hielo. Podés subir al Campo de Hielo. Incluso hay expediciones de días que estás caminando por el hielo. Existe la posibilidad, nivel de dificultad alta. Este campo de hielo es la tercera mayor extensión de hielo en el mundo. Primero la Antártida, después Groenlandia. Tercero, este campo de hielo del Parque Nacional Los Glaciares. De este campo de hielo, como ya dije antes, descienden o son hijos los 3 glaciares que vamos a estar hablando en este vídeo. El Perito Moreno, el Espegazzini y el Uppsala. Empecemos por el Perito Moreno, el más famoso de todos. ¿Por qué es tan famoso el Perito Moreno? Yo siempre lo explico de la siguiente manera. Es un accidente geográfico único en el mundo. A ver, se pueden ver glaciares en otros lugares del mundo, pero poder llegar a ellos es difícil. En el Himalaya podés ver glaciares de estas dimensiones, pero tal vez tenés que caminar, no sé, 2 semanas. En el Calafate ocurre algo único, que es que si ustedes llegan al aeropuerto del Calafate y toman la ruta 11 asfaltada, en 1 hora y media ustedes llegan a las pasarelas del glaciar Perito Moreno. Básicamente son las pasarelas que te permiten ver todo el frente principal del glaciar, la cara frontal que se dice, que es la que años atrás, porque ahora el Perito Moreno está en retroceso igual que otros glaciares, años atrás crecía a una intensidad más fuerte, formaba un puentecito, lo habrán visto que se caía cada 4 o 6 años. A partir del 2020 el glaciar empezó con un movimiento de retroceso y esto ya no ocurre más. Pero en las pasarelas, ¿sí?, van a poder ver toda la cara frontal del glaciar, que son aproximadamente unos 43 metros de altura. ¿Sí? Bien, como lo ven, es relativamente fácil y accesible llegar hasta ahí. Esta es la excursión principal al glaciar Perito Moreno. La puedes hacer en distintas horas, temprano en la mañana, por la tarde, que generalmente son las horas donde hay menos gente. Si tenés tu coche, vas directamente, compras la entrada al Parque Nacional, entras, estacionás y caminás por las pasarelas. Tenés distintos circuitos en las pasarelas, depende de cuánto tiempo quieras estar ahí. Podés recorrer de sur a norte, tenés circuitos más sencillos, por ejemplo, si tenés problemas de movilidad, también podés disfrutar del glaciar Perito Moreno. Esto es importante, también me lo han preguntado mucho. ¿Sí? Podés ir con una silla de ruedas, por ejemplo. Todo depende del tiempo, tus condiciones físicas, etc. No hace falta ningún estado físico determinado para recorrer las pasarelas. Bien, punto. Excursión básica. ¿Qué otras posibilidades tenés para ver el glaciar Perito Moreno? Bueno, otra excursión que hay, que seguramente escuchaste hablar, es el mini trekking en el glaciar. Bueno, el mini trekking, que de hecho, atento, si vas a comprar esta excursión de mini trekking, fíjate que te pasen a buscar por el hotel y ten en cuenta de que ya incluye la visita a las pasarelas que les acabo de decir. ¿Sí? Digo, no compres 2 cosas, las pasarelas y el mini trekking. No, con el mini trekking es suficiente. Primero visita las pasarelas y después, antes de regresar al Calafate, sobre la zona sur del lago argentino, ¿sí?, se llama el brazo rico del lago argentino, hay un pequeño puerto, ¿sí?, que se llama el Puerto de las Sombras. Ahí tomas una embarcación que te cruza del otro lado, en la zona sur del glaciar Perito Moreno, lo cual te permite ver toda la cara sur del Perito Moreno, que no vistes en las pasarelas, ves la cara frente, cada vez la cara sur, ¿sí?, lo cual ya es interesante de por sí. Bajás en donde el glaciar apoya generalmente sobre la tierra, sobre la roca, mejor dicho, y ahí haces un sendero caminando. Tal vez trekking es un poco mucho, senderismo diría, más que trekking. Es muy sencillo, es apto para cualquier condición física. Les van a dar grampones, ahí tienen que tener la precaución de ese día, si van a hacer el mini trekking, llevar un calzado apto para poner los grampones, ¿sí? Pueden ser zapatillas, buenas zapatillas, ¿sí?, sólidas, o algún calzado para hacer senderismo.
Hacen un recorrido de unos 30-45 minutos subiendo el glaciar a un camino que está bien delimitado, como les dije, y después hay un brindis con whisky, etc. Esta es la excursión de mini trekking sobre el glaciar Perito Moreno. Después hay otra excursión que se llama Big Ice. Esta excursión sí es más compleja, incluye un par de horas de trekking, caminas más sobre la ladera del glaciar Perito Moreno y después te internás adentro y ves las grietas, cuevas. Una excursión espectacular. También es más cara. Atento que las excursiones no son económicas, ¿sí? Tiene que ver con un tema de logística, demanda, etc. Son excursiones que pueden salir entre $300, Big Ice, mucho más, ¿sí? Yo abajo en la descripción les voy a dejar, no me animo a decir un valor porque los valores cambian año tras año en Argentina. Entonces yo abajo en la descripción les voy a dejar los enlaces a estas excursiones para que ustedes vayan y las analicen. Una cosa más, los trekkings en el glaciar Perito Moreno tienen límites de edad, que son mini trekking 65 años máximo, Big Ice 50 años máximo. No es un tema de exigencia física, no. Es un tema más bien de seguros. Los seguros ponen cierta limitación de edad para asegurar el tour. Sí, tiene que ver con eso, ténganlo en cuenta. Y apúrense, si están llegando a los 50 o a los 65. Bien, hay otra excursión que a mí personalmente me gusta mucho, lo tengo que decir, que se llama Pioneros, que hace desde el Calafate, visita una estancia de campo, mi preferida, se los voy a contar más adelante, hace una parada, haces un día de campo o medio día de campo en la estancia, ves actividades, esquila, etc. Después tenés una comida, por supuesto, cordero patagónico para los no vegetarianos. Y después, acá empieza para mí lo más importante. Esta estancia está sobre el brazo sur del lado argentino. Ahí te subís a una embarcación que es muy pequeña, pero va bien en el lado argentino, y lo empezás a remontar. Te vas acercando al Perito, haces una parada, una caminata en el bosque andino patagónico, ¿sí? con árboles de más de 200 años. Es una muy linda caminata, realmente. Después volvés a subirte a la embarcación y ahí sí te acercás al Perito Moreno, ¿sí? Todo lo que te permitan los icebergs que se van desprendiendo, ¿sí? Porque claro, esto me olvidé de decirlo, siempre que estés cerca de un glaciar, no solo en las pasarelas, siempre vas a ver primero y después a escuchar desprendimientos de icebergs, que son los icebergs que están siempre cercanos al glaciar. Entonces, ¿cuánto te puedes acercar al Perito Moreno? Lo que te permitan los icebergs que están flotando alrededor. Entonces te vas acercando. Igual al ser una embarcación chica, se puede acercar mucho al Perito Moreno. Y ahí básicamente tenés tu zona de contacto con el Perito. ¿Qué lugar es? Cara sur, ¿sí? Recuerden, cara frontal, pasarelas. Cara sur, barquito chiquito. O el barquito del mini trekking, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo llega a la cara norte, más adelante. Esto principalmente en cuanto al glaciar Perito Moreno, ¿sí? ¿Qué pasa con el resto de glaciares? Dijimos que había 47, pero claro, no son de tan fácil acceso. Entonces a los otros glaciares puedes llegar o haciendo trekking, caminando, en la zona del Chaltén, por ejemplo, a 2 horas y media del Calafate al norte, puedes llegar a glaciar Piedras Blancas y otros, caminando glaciar Huemul. Y si no, si estás en el Calafate, hay una navegación, seguramente escuchaste hablar, si estás investigando o planificando tu viaje, que sale del Puerto Banderas, brazo norte del lado argentino, y va hacia arriba, hacia el norte, al encuentro de dos glaciares, también de los más importantes, que se llaman Uppsala y Espegasini. Bueno, al Uppsala todo dependerá de la disposición de los icebergs. Lo vas a ver al Uppsala de lejos, es un glaciar enorme. Es un glaciar de valle que tiene una profundidad muy grande. Hace años la Fuerza Aérea Argentina aterrizó un avión Hércules ahí, para que se den una idea, haciendo pruebas para después aterrizar en la Antártida. O sea, tiene una profundidad enorme. Pero hay muchos icebergs que depende de su disposición, eso va a influir cuánto te puedes acercar. Y si no, vas a ver los icebergs, que duran entre 3-4 meses hasta que se terminan de derretir. El otro glaciar que puedes ver en la navegación es el glaciar Espegasini. Para mí es uno de los más espectaculares que he visto en toda la Patagonia. Generalmente te puedes acercar mucho con el barco y estamos hablando de un glaciar que tiene una cara frontal de unos 135 metros de alto, el doble que el glaciar Perito Moreno. Es una cosa espectacular, realmente. Vale mucho la pena. Bien, las navegaciones, van a encontrar un montón de navegaciones. Bueno, yo les voy a recomendar una. Hay muchas. Por ejemplo, la más conocida es una que se llama Todo Glaciares. El recorrido que hacen en general es visitar los dos glaciares, ¿sí? Y alguna que otra caminata y paran a hacer un almuerzo. Yo les voy a recomendar una que se llama Turquesa, que tiene dos particularidades. Bueno, primero, para empezar, es un barco un poco más moderno y un poco más cómodo.
con asientos más anchos. Piensen que es una navegación muy larga. Salen a las 9 de la mañana y regresan a las 5 o 6 de la tarde. O sea, estar todo el día arriba del barco. Y eso cansa. Si van a TripAdvisor van a leer comentarios negativos de estas navegaciones. Con este contexto, esta navegación turquesa lo que tiene son unos barcos más modernos, un poco más cómodos, más anchos, el espacio es mejor. Le llaman navegación gourmet porque además al mediodía comes en el barco, lo cual ahorrás tiempo. El menú es bueno realmente, es una comida caliente. Si bien es un box lunch, a mí me pareció muy bueno. O sea, hace honor a su nombre, por decirlo de alguna manera. Al ahorrar tiempo con el tema de comida, les permite al regreso, en vez de ir directamente al Puerto Banderas de donde empezaste, hacen una pasada más al glaciar Perito Moreno. ¿Dónde? En la cara norte, que es de las 3 la que me faltaba. Entonces, todo depende del tiempo que tengan. Bueno, esas son las características de esta. Ahora les explico lo del tiempo. Estas son las características de esta navegación en concreto, específicamente, que es la que yo les recomiendo. Abajo en la descripción les voy a dejar los enlaces a todas las navegaciones. Así ustedes eligen. Hay más actividades en la zona. Puedes hacer un safari. Hay creo que una tirolesa que puedes bajar en el Cerro Frías. Puedes salir en 4x4. Esa cara norte del lado argentino también te puedes acercar en kayak. Hay más cosas para hacer. Yo cuento cómo acceder a los 3 glaciares más importantes porque me parece que son las actividades más interesantes y las más importantes si vas al Calafate. Pero hay más. Una reflexión. Todo va a depender del tiempo que tengan también en el Calafate, de la cantidad de días, de los intereses de ustedes. Tampoco hace falta ver los 47 glaciares. Es un tema de gustos y de tiempo y de presupuesto. Bueno, sigamos. ¿Dónde dormir? Y al último, ¿dónde comer? ¿Dónde dormir? El Calafate es una ciudad funcional. Funcional a esto, a los glaciares, a las excursiones. Tiene una cantidad importante de hoteles. O sea, van a poder buscar, dependiendo de lo que a ustedes también les interese. Te puedes alojar, por ejemplo, en la zona más alta del Calafate, en los cerros, que tenés vista al lado argentino. Hay un hotel muy lindo que se llama Design Suite. Te puedes alojar en el centro del Calafate, lo cual te deja más cerca, más cómodo, digamos, para ir a cenar, para ir a las tiendas. Tenés el hotel Costenaike, un clásico, o La Cantera, por ejemplo. Te podés alojar en la zona de Punta Soberana, que es un lugar más aislado, a 7 kilómetros del Calafate, un hotel muy lindo que se llama Edenia, pero tenés que tener en cuenta de que para cenar o para cualquier cosa que necesitas hacer, si necesitas comprar excursiones o lo que sea, tenés esos 7 kilómetros. En el Calafate, lamentablemente, así como se los dije en el vídeo de Ushuaia y en el de Buenos Aires, que Uber funciona muy bien, en el Calafate no hay Uber. Todavía se estira el viejo sistema patagónico de remises. Remises, vos lo llamás, te viene a buscar. Son muy rápidos para buscarte en el hotel. Después, si tenés que regresar después de cenar, bueno, tenés que ir a uno de las paradas de remises. O tenés alguno en WhatsApp que puedes llamar. Es un poquito más tedioso el asunto. Pero se puede perfectamente alojarse en Punta Soberana. Yo lo he hecho. Les voy a dejar abajo en la descripción los enlaces a los hoteles que mencioné. ¿Es bonito el pueblo? Como dije antes, es funcional. Hay otros lugares en la Patagonia que a mi gusto tienen un poco más de identidad. Miren los vídeos de Puerto Natales, Punta Arenas, Ushuaia, Península Valdés. Hay un estilo de hostería patagónica que lo tienen en el Calafate, que es techos de chapa por el viento, mucha madera en las aberturas, madera en los interiores, madera en los techos, que le da una cierta calidad. Y una cosa, hablando de calidez, los ambientes son muy calefaccionados en la Patagonia. Ténganlo en cuenta. Yo siempre lo primero que hago cuando llego a un hotel en la Patagonia es bajar la calefacción. Siempre está muy alta. Eso es una costumbre. Por ejemplo, mi padre siempre lleva así una camiseta y una campera abrigada. Porque afuera hace frío, pero en cuanto entras a un ambiente calefaccionado, podés estar así, en camisetas. Es una costumbre y además el coste de calefaccionar es más barato en el sur, en la Patagonia. La situación de abrigo para ustedes es distinta y ya aprovecho a decirlo en este vídeo. ¿Por qué? Quitando el tema ambientes calefaccionados, cuando salgan van a tener que adaptarse a distintos tipos de temperaturas. A la mañana está fresco. ¿Sí? Incluso si vas en verano, entonces te vas a abrigar. Cuando llegues al glaciar Perito Moreno, de repente había una nube y llovió. Necesitas taparte, cubrirte. Cuando llegues al Perito Moreno, de repente sale el sol y el sol refleja en el hielo y te morís de calor. Es como ir a esquiar. Entonces te vas a querer sacar todo. Y después a la tardecita refresca de nuevo. Entonces el mejor abrigo que podés llevar es el que es por capas. Suponete un chubasquero para la lluvia que además te corta el viento. Que el viento por momentos es constante en Patagonia. Te lo sacás, tenés un polar o un suéter, te lo volvés a poner, etc. Como le dicen, capas de cebolla.
Bueno, ¿y dónde yo recomiendo que se alojen? Porque a mí nadie me preguntó, yo les di muchas opciones de hoteles. Bueno, a mí me gusta el campo y siempre que puedo me voy al campo. Hay una opción que está a unos 50 kilómetros del Calafate, más o menos, adentro del Parque Nacional Los Glaciares, sobre el brazo sur del lado argentino. Ya, si estuvieron atentos en el video, ya se tienen que ubicar de dónde estoy hablando. Que se llama Estancia Nivepo-Aique. Es una vieja estancia patagónica, con ganado, con tradición y que además te permite hacer esa excursión que les dije, que vas con la lancha pequeña acercándote a la cara sur. Puedes hacer cabalgatas, etc. A mí me encanta, es más lejos del Calafate, no tiene sentido ir menos de 2 noches porque es demasiado traslado y a veces dificulta un poco lo que es la combinación con el resto de excursiones. Pero bueno, yo se los dejo ahí, también se lo voy a dejar en los enlaces, ustedes piénsenlo. Para mí, parte de la experiencia patagónica es el campo. Y si me preguntás, ¿cómo calificás un hotel con estrellas en Patagonia? Y pienso en la accesibilidad, este lugar, este alojamiento, ¿a dónde me deja llegar? ¿Puedo dormir adentro del Parque Nacional Los Glaciares? Para mí eso, no busco lujos, no busco un fitness center, no busco un spa. Busco llegar a lugares con una naturaleza espectacular, ¿verdad? Y bueno, ahí algunos establecimientos, viejos establecimientos rurales, tienen una ventaja porque son los primeros que llegaron. Cuando llegó el fundador de Nivepo-Aique, ni siquiera existía el Parque Nacional Los Glaciares. Bueno, eso se los cuento en otro video porque es otra historia. El video se los voy a dejar también abajo en la descripción. ¿Qué comer en el Calafate? Hay muy buenos restaurantes en el Calafate y hay mucha diversidad. Por supuesto que lo más clásico patagónico es el cordero patagónico, el asado. Eso nos define a nosotros como patagónicos y como argentinos. Pero también sepan que el Calafate tiene bastante diversidad, lo cual se agradece también, porque no puedes estar comiendo carne todos los días, menos si estás casado con una mujer vegetariana. Investiguen, fíjense en, no sé, TripAdvisor, Google Maps, las fuentes que suelen utilizar ustedes para analizar los restaurantes. Creo que recomendarles uno, en este caso recomendar uno sería injusto. O sea, analicen. Sí, una cosa más. Si no es la primera vez que estás viendo un video de mi canal, sabrás que soy bastante cervecero. Hay una cerveza que se llama Patagonia que a mí me gusta mucho. Tienen un local en el Calafate, o sea que vayan a donde vayan a cenar, pásense por este local a tomarse una cervecita. La mía, la preferida, es la ámbar, que tiene un gustito medio como caramelizado y color ámbar. Bueno, llegamos al final de este vídeo, pero sepan también que el Calafate tiene un valor logístico en la zona. ¿Sí? ¿Se acuerdan al comienzo del vídeo que les decía que a nosotros la infraestructura nos falta? Bueno, el Calafate es una de las ciudades más importantes a nivel logístico en la Patagonia. Tiene los 13 vuelos al día y además te permite extender tu viaje en el norte a El Chaltén, que es una zona por excelencia de trekking. Si te gusta hacer trekking y salir a caminar, tenés que ir al Chaltén. Realmente te lo recomiendo, son 2 horas y media desde el Calafate. Y si no, al sur, a la zona de Torres del Paine, que ya es Chile. En ambos casos podés ir en bus. Los buses, les dije, son muy buenos. Estarás a unas 2 horas y media desde el Calafate al Chaltén. A Chile es distinto. A ver, el mapa dice, Google Maps dice, no sé, 3 horas y media, 4. Si a eso le sumás la frontera, si a eso le sumás que a veces van por La Esperanza, que es un poco más largo, yo diría 4 horas y media o tal vez 5. Aunque las fronteras con Chile funcionan muy bien. Del otro lado tenés las Torres del Paine, Parque Nacional Torres del Paine, Puerto Natales, Punta Arenas. Pero eso también es motivo para otro vídeo, que se los voy a dejar enlazado también en la descripción. Así ustedes pueden seguir expandiendo. Esto fue el Calafate y los glaciares. Si quieren expandir, sigan a través de más vídeos. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, les voy a pedir un like, una suscripción. Si quieren contactar conmigo para que los organice el viaje, hay un enlace en la descripción, como ya lo dije al comienzo. Bueno, espero haber sido claro y haberlos podido ayudar. Me pueden dejar comentarios, todos los que quieran. Yo los leo y los contesto. A veces tarda un poquito, pero siempre contesto. Les mando un saludo y un muy buen viaje a la Patagonia.